Eso vamos a nuestra Biblia, entonces vamos a nuestro estudio de hoy, vamos a Gálatas capítulo 5, vamos a estudiar desde el 13 hasta el final del capítulo. La verdad es que ya estamos llegando al final de la carta, nos queda muy poquito para terminar. De hecho, vamos a terminar la próxima semana, porque el capítulo 6 es bien cortito. Entonces hoy día es el penúltimo estudio de Gálatas y ha sido tan importante esta carta, tan interesante, lo que Pablo nos ha estado enseñando, lo que Pablo nos ha estado mostrando en esta carta. Y me encanta el amor de Pablo por la iglesia, creo que eso es una de las cosas más importantes que nosotros hemos visto, ¿cierto?, en esta carta, que Pablo ama esta iglesia y desea que camine en Cristo, que deje de caminar como lo estaba haciendo, ¿no?, que estaba yéndose hacia la religiosidad, hacia el legalismo, hacia las obras de la ley. Esta iglesia se estaba deslizando de la gracia de Dios y Pablo en esta carta ha enfatizado que solo la gracia de Dios, que solo en Cristo nosotros tenemos salvación, que solo en Cristo nosotros podemos tener vida eterna y que solo en Cristo podemos llegar a ser espirituales, ¿ya? Y podemos dar fruto para el Señor. Y eso es lo que hoy día va a enseñarnos el apóstol Pablo. Nos va a enseñar que en Cristo solamente hay libertad. Eso es lo que vimos nosotros la semana pasada, antes que me enfermara. Y vimos que en Cristo solamente hay libertad y que esa libertad no va a estar y no está en una vida legalista, en una vida religiosa, en una vida bajo la ley. No está bajo ese régimen. Entonces lo que Pablo nos va a enseñar el día de hoy es que la consecuencia de esa libertad son visibles para nosotros, son bastante visibles y claras. Las consecuencias de estar en Cristo y de esa libertad nos trae libertad, valga la redundancia, para dar fruto para el Señor. A través del régimen de la gracia de Dios es posible dar fruto. No podemos dar fruto bajo el régimen de la ley, ni bajo el régimen de la religiosidad, ni bajo el régimen del legalismo. Nadie, ninguna persona en este mundo, primero, puede ser libre bajo otro régimen que no sea la gracia de Dios. Y ninguna persona en el mundo puede dar fruto para Dios, ni manifestar el fruto del Espíritu en su vida, a no ser por la gracia de Dios también y permaneciendo en la gracia de Dios también. Así es que vamos a leer versículos 13 hasta el 15 y nosotros vamos a ver entonces qué vamos a hacer con esta libertad que tenemos en Jesús. Y eso un poquito nos va a compartir Pablo en los primeros versículos, ¿ya? Cómo nosotros ahora podemos usar esa libertad y de qué manera la podemos usar, ¿ya? Dice el verso 13, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. O sea, una de las cosas que nosotros nunca debemos olvidar, que en Jesús hemos sido liberados. Gálatas capítulo 5, versículo 1 nos dice que debemos estar firmes con la libertad que Cristo nos ha hecho libres. O sea, nosotros debemos de permanecer allí, firmes en esa posición, en ese lugar, en la libertad en Cristo. Y esa libertad no está en un sistema religioso, no está en un sistema legalista. Jesús les dijo a los religiosos que si ellos permanecían en su palabra, podían ser verdaderamente sus discípulos, y si el Hijo los libertare, serían verdaderamente libres. Les habló de esa manera a los religiosos, a judíos que los seguían a Él, pero los seguían sin ser todavía sus discípulos. Y Jesús les habla así, les dice, ustedes son esclavos. Dicen que son hijos de Abraham, dicen que son hijos de la fe de Abraham, pero no son hijos de Abraham porque ustedes son esclavos del pecado. Entonces, esa libertad que Cristo da no está en un sistema religioso. Y esa libertad tampoco es una libertad para que nosotros la tomemos para hacer una vida
y practicar una vida licenciosa. Creo que eso también es un punto importante que Pablo comparte aquí. ¿Ya? Entonces, el punto es que ¿cómo yo voy a usar esa libertad que tengo en Cristo? ¿Cómo es que nosotros podemos dar uso de esa libertad que tenemos en el Señor? Y eso es un punto importante, ¿no? Porque la libertad es una responsabilidad, ¿cierto? Todos los que estamos libres tenemos responsabilidades. Los que están presos, ¿qué responsabilidad tienen? Simplemente cumplir una condena, están ahí. Pero los que estamos en libertad, tenemos una libertad en Cristo, entonces tenemos ciertas responsabilidades por estar libres. Y eso es muy importante entenderlo. Y hay un ejemplo muy gráfico que lo leí y que me pareció interesante de compartirlo de respecto a la libertad en Cristo. Imaginemos, por ejemplo, que somos una persona que está pagando sus delitos en una cárcel. ¿Ya? Todos hemos cometido delitos y estamos prisioneros. Entonces, sin merecerlo, viene alguien y me dice, yo pagué tu saldo, tu deuda, estás libre, puedes salir en libertad. Todos tus digamos, delitos han sido perdonados, todos tus delitos el juez los ha perdonado y te ha dado la libertad. Entonces, sal de la cárcel ahora. Y nos abren la cárcel, nos abren la reja y salimos afuera. Pero cuando nosotros salimos afuera, tenemos una responsabilidad. Cuando nosotros salimos afuera de la cárcel, pisamos la calle, tenemos la responsabilidad de qué hacer con esa libertad nuevamente. ¿La vamos a usar para llevar la vida que llevaba antes de entrar a la cárcel? ¿Se fija? O sea, ¿puedo volver a cometer delitos? ¿O la voy a usar para hacer cosas distintas? Para ser un mejor padre de familia, un mejor esposo, abandonar los delitos con los cuales me metieron en la cárcel y me llevaron a la cárcel y comenzar a vivir una vida distinta para mi familia, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con nosotros, como cristianos. Estábamos presos en condenación, en delitos y pecados, todos nosotros. Pero Jesús vino y dijo, yo pagué por ti y yo te libero. Te doy la libertad, solo por creer en mí. Creímos en Jesús por fe y fuimos liberados de la cárcel, ¿sí? Pero resulta que ahora estamos afuera de la cárcel. ¿Ya? Ya no estamos prisioneros. Entonces la responsabilidad de cómo usar la libertad recae en nosotros. Ahora nosotros tenemos esa responsabilidad de usar la libertad bien. Entonces, Pablo nos habla de usar la libertad aquí, de cómo la vamos a usar. ¿Ya? Fuimos llamados, dice el verso 13, a libertad. Sí, fuimos llamados a libertad. Pero tenemos dos posibilidades, dos caminos o dos decisiones que tomar respecto a la libertad que tenemos. Y la primera de ellas es usarla mal. Es usarla como ocasión para la carne, como dice el verso 13. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. Y ahí hay un problema, ¿ves? Entonces, Pablo dice, sean libres, disfruten su libertad, solamente que no se vayan al lado de usar mal la libertad. ¿Para qué? ¿Qué es usar mal la libertad? Usar mal la libertad es usarla como ocasión para nuestra carne, para alimentar nuestra carnalidad. Eso es usar mal la libertad. Entonces, si Jesús me ha liberado del pecado, de las drogas, del alcohol, de la mentira, de la envidia, de mis pecados pasados, entonces ahora que tengo la libertad de esas cosas, ¿cómo es que voy a decidir volver a aquellas cosas? Sería irresponsable. Entonces Pablo dice en Romanos 6:1, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea,
¿Podemos pecar si total la gracia lo cubre? Pablo se encarga de responder en Romanos 6:1 y en el verso 2 le dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nunca nos olvidemos que nosotros morimos para vivir libremente. Morimos y nos identificamos con la muerte de Cristo y a través de eso hemos obtenido libertad. Entonces Pablo dice, no usen la libertad para dar ocasión a tu carne de caer, a tu carne de pecar. No es para eso. La libertad no es para usarla para mi beneficio. ¿Te fijas? Para mi autocomplacencia, para mi propio beneficio. ¿Ya? Entonces, si hemos conocido la libertad en Cristo y hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a poder volver a meternos bajo un antiguo dueño? A una antigua cárcel que nosotros teníamos, en la cual nosotros estábamos. ¿Ya? Entonces, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 16, nos dice algo bien interesante. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versos 15 y 16. Primera de Pedro 2, versos 15 al 16. Dice, porque, segunda de Pedro 2, primera de Pedro, perdón, 2, 15 y 16. Primera de Pedro 2, 15 y 16. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Interesante, ¿no? Entonces, soy libre. Eso no hay duda de eso. Si estoy en Cristo, soy libre. Pero tengo una responsabilidad porque esa libertad ahora la tengo aquí en mis manos. Y yo decido qué hacer con esa libertad. Y puedo usarla como de mala manera, como ocasión para la carne. Debemos cuidar esa libertad que tenemos en Cristo y no usarla para nuestro propio beneficio o nuestra propia autocomplacencia o para los apetitos de la carne. Eso no es usar bien la libertad. Siguiendo el ejemplo delante, es como que la persona que le fueron perdonados todos sus delitos en la cárcel, le abren la cárcel y vuelve a cometer los mismos delitos que antes. ¿Qué va a pasar con esa persona? La va a volver a agarrar la policía y lo va a volver a poner prisionero. Vamos a volver a ser esclavos, tarde o temprano. Pero hay una segunda forma de usar la libertad en Cristo, que lo dice el verso 13 hacia el final. Si no, dice, sírvanse por amor los unos a los otros. Ahí está. ¿Puedo usar la libertad en Cristo ahora? Para servir al Señor y a mis hermanos en servicio. Servir a los demás, servir al cuerpo de Cristo. Esa es la otra forma de usar mi libertad. Aquí no estoy priorizando mi vida, mi carne, me estoy poniendo al servicio de mis hermanos, en amor hacia mis hermanos. Y eso sí es usar bien la libertad. Tengo esa libertad ahora de servir a mis hermanos. Tengo esa libertad de servir al Señor, de agradarle al Señor. Soy libre ahora para hacer eso. Y puedo usar la libertad para eso en lugar de usarla para mi propio beneficio. Sino la uso ahora para beneficio de otro. Y ese es el ejemplo a seguir. ¿Y sabes quién usó súper bien su libertad? Jesús. Jesús usó súper bien su libertad. Porque Jesús era Dios cuando estuvo entre nosotros, ¿o no? ¿Cierto que sí? Pero ¿qué dice Filipenses 2, 5 al 8? ¿Qué dice Filipenses 2, 5 al 8? Deberíamos como saberlo de memoria. Que dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? El cual siendo en forma de Dios.
¿Qué era Jesús? Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. O sea, Él decidió usar su libertad para servir a otros, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Ese es el ejemplo que Jesús nos dejó a nosotros. Alguien que estaba por sobre todo. El Verbo, dijo Juan, que era el creador de todas las cosas. El Eterno dejó su trono para ser hombre. Y aún estando en la condición de hombre, no se aferró a la condición de Dios que tenía. Se despojó de ese título. O sea, Él tomó una decisión de servir y ser siervo de todos, como dice Marcos 10:45, ¿no? Que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús usó la libertad. Él tenía la libertad, pero lo usó bien, lo usó para beneficio de los demás. Jesús tenía la libertad de pedir a los ángeles que vinieran a rescatarlo de la cruz. Pero Jesús le dijo a Pedro, Pedro, guarda la espada porque yo puedo hacer eso, yo puedo defenderme solo, Pedro. Tengo el poder para hacerlo, pero no lo voy a hacer porque yo estoy entregando mi vida voluntariamente por los pecados del mundo. Y lo estoy haciendo de manera voluntaria. Lo voy a dar mi vida y después la voy a volver a tomar, Pedro, así que tranquilo. Es una decisión. Entonces, ¿cómo estamos usando la libertad, hermanos? Familia. ¿Cómo estamos usando la libertad que Cristo nos ha dado? Tristemente vemos muchos cristianos y ¡ay, soy libre en Cristo, salud! ¿No? Y se emborrachan y entonces empiezan a vivir carnalmente. Y algo que vamos a ver a partir desde el 16. Todo lo que alimente a la carne va a alimentar a la carne y va a ganar. Porque estamos en un conflicto. Como cristianos somos libres, pero ahora entramos en un conflicto. ¿Sabes eso? ¿Qué conflicto es ese? Que el Espíritu ahora quiere ser algo en nosotros, pero la carne se opone. El Espíritu quiere hacer algo en tu vida. El Espíritu quiere hacer que tú vivas para Dios, pero algo en nosotros se opone. ¿Y qué es la carne? Entonces, cuando yo uso la libertad en Cristo para alimentar la carne, programas que no debería ver, cosas que no debería escuchar, pecados que no debería practicar. ¿Soy libre? Sí, soy libre, pero esas cosas alimentan la carne y la carne va a terminar por ganarte y por derrotarte. Entonces, tenemos que cuidar bien de cómo estamos usando nuestra libertad. Ser libre es una responsabilidad enorme. Todos los que estamos libres y no estamos en la cárcel, tenemos una responsabilidad como ciudadanos, ¿cierto? Cuidar, vivir bien, vivir conforme a las normas, las reglas. Ser personas de bien. Guardar las leyes, la norma, porque sabemos que si no lo hacemos, obviamente hay un delito. Ser responsables en nuestros trabajos. Ser responsables. Responder bien. Porque sabemos que si alguien comete robo o comete esto, va a entrar a la cárcel. Bueno, asimismo también la libertad en Cristo es una responsabilidad grande. Costó la vida de Jesús ser libre. Nunca olvidemos eso. Costó la vida de Cristo ser libre. Es un precio que costó harto. Nuestra libertad fue pagada a precio de sangre. Entonces ahora tenemos esa libertad en nuestras manos y nosotros tenemos que elegir qué vamos a hacer con esa libertad. Sabiendo que va a tener consecuencias distintas si lo usamos para uno o para otro fin. Si lo usamos para nuestro beneficio, nos vamos a volver a encerrar en una prisión.
si lo usamos para servir al Señor y para agradarlo a Él, vamos a ser y permanecer y ser verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Mira lo que dice el verso 16 de Gálatas 5 ahora. Dice, digo pues, entonces, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne, nota bien, es contra el Espíritu. Espíritu está con mayúscula refiriéndose al deseo del Espíritu Santo. ¿Ya? Y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu Santo, no están bajo la ley. O sea, fíjate, ahora tenemos la libertad de andar en el Espíritu. Tenemos esa opción hoy, porque hemos sido liberados de la ley y liberados del pecado. Entonces ahora sí podemos andar en el Espíritu. Las personas que están en la ley, que todavía están en un sistema religioso, están prisioneras todavía y no pueden vivir para el Espíritu, no pueden agradar a Dios porque lo están haciendo carnalmente. Dios no reconoce las obras, Dios reconoce el fruto, no reconoce tu esfuerzo, reconoce el fruto que el Espíritu Santo hace y provoca en nosotros. Eso es lo que reconoce el Señor. ¿Se acuerdan que ampliamente lo vimos en esta alegoría que Pablo nos habló de Ismael y de Isaac? Nunca algo que yo haga en la carne va a ser reconocido como espiritual por parte del Señor. Solamente la obra que el Espíritu Santo hace es lo que el Señor va a recibir como algo agradable, porque es Él el que lo ha hecho. Entonces, dice acá que ahora nosotros debemos de andar en el Espíritu. Ahora debemos de caminar en Él. Debemos de ser guiados por el Espíritu. Y el Espíritu es completamente contrario a la carne. Contrario. La carne te dice esto, el Espíritu te dice haz esto otro. Es algo completamente incompatible. Si alguien piensa que la carne de alguna manera se puede unir al Espíritu, no, nunca va a pasar eso. Por eso es que tú no puedes hacer la obra de Dios en la carne. O sea, puedes hacer cosas para Dios en la carne, pero eso nunca va a ser reconocido como algo espiritual por parte de Dios, nunca. Porque no es algo que el Espíritu Santo está haciendo. ¿Cuántas iglesias son edificadas carnalmente? ¿Cuántos cristianos son edificados carnalmente? Que piensan que por su esfuerzo o que le estamos poniendo empeño. ¿Ah? Es un trabajo que el Espíritu Santo hace. Y es importante entender que nosotros, el Señor nos hizo con una trinidad, somos trinos. Tenemos cuerpo, tenemos mente y tenemos espíritu. Pero cuando el hombre pecó en Génesis 3, el espíritu murió. Porque cuando comieron del fruto, Adán comió del fruto, no murieron físicamente inmediatamente. Adán vivió, ¿cuántos años? Una montonera de años, casi 1000. Pero sí murieron espiritualmente ese día que comieron. Y todos estábamos muertos. Y antes de conocer a Cristo, como no estaba vivo ese espíritu, estaba muerto, vivía y ocupaba mi vida y mi cuerpo para satisfacer la carne, ¿cierto? Totalmente. Esa era mi vida antes de Cristo. Lo que mi mente y mi corazón decía, lo hacíamos, sin ningún tipo de problema. Pero una vez que Cristo vino a darme libertad de esas cosas, ahora tengo un nuevo amo, ¿no? Tengo un amo nuevo, un dueño nuevo, y ese dueño nuevo es Jesús. Ya mi antiguo dueño ya no es mi dueño ya. Pero ¿sabe lo que pasa? Es que a veces el antiguo dueño nos quiere recordar, oye, tú eres mío. Acuérdate, nos empieza a maquinar pensamientos. Tú no eres libre, tú todavía eres esclavo mío. Y empieza a trabajar en nuestra mente. De esa forma. Pero no, ya no somos sus dueños, no somos dueños, ya Satanás no es nuestro dueño.
Y ya no tenemos que obedecer a nuestra carne. Ahora tenemos un nuevo dueño. Y ese dueño es Jesús. Y ahora quiero agradar a Dios. Y lo puedo hacer por medio del Espíritu. Andando en Él, caminando en Él. Ahora, los deseos siempre van a estar porque somos carne. Los deseos de la carne siempre van a estar. Eso es algo que no cesa cuando nosotros venimos a Jesús. Vamos a tener deseos carnales porque somos todavía carne. Mientras estemos en esta vida vamos a tener deseos carnales y hay un conflicto que va a haber en nosotros, que va a haber oposición. Y es que como cristianos la carne ya no es nuestro dueño, somos de Jesús. Pero como esos deseos carnales están ahí, ya no le servimos a Jesús, pero la carne está ahí tratando de hacer su parte, ¿no? Entonces, pero va a llegar el momento que nuestros deseos carnales, los podemos negarnos a esos deseos carnales, hasta que finalmente el Espíritu va a vivir y va a aparecer en nosotros. Tener deseos carnales no es pecado, simplemente ceder a ellos lo convierte en un pecado. Podemos tener deseos, pensamientos que el enemigo pone, la carne mismo pone cosas. Pero yo decido en libertad, porque hoy día tengo libertad en Cristo, si me someto a ese deseo o no. Tengo esa libertad. Y la palabra clave aquí es andar. Andar en el Espíritu, andar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Varias veces se menciona eso en este pasaje. Esa es la palabra clave aquí. Y la palabra andar en el griego es peripateo, que significa andar como compañero. O sea, andar en el Espíritu significa tener al Espíritu como compañero, como amigo, como el partner, como el que está al lado, como mi asistente, como el consolador, como el guía, como mi maestro. Ahí está el Espíritu Santo. Tenerlo de esa forma. Eso es andar en el Espíritu. El tener al Espíritu Santo como mi guía, mi compañero. Y es tan importante el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Es fundamental la obra del Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo que al lado enseñándonos por medio de la palabra de Dios. Como guía, como maestro. Y eso es algo que el legalismo no puede hacer. El legalismo y la ley no puede hacer de nosotros personas espirituales y guiadas por el Espíritu. El legalismo y las obras de la ley nos van a llevar a una religión ortodoxa, a una ortodoxia muerta y frustración. Una completa frustración. Pero la vida en el Espíritu, en Cristo, la gracia de Dios nos va a llevar a una vida en el Espíritu y podemos someternos al Espíritu y podemos tener el Espíritu Santo como nuestro compañero, como nuestro guía, como el consolador, y Él nos va a hacer personas espirituales. Él nos va a hacer dar fruto. Entonces, la vida en el Espíritu puede hacer que nuestra vida sea sensible al Espíritu Santo. La vida en Cristo va a hacer que podamos ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo, que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo, al trabajo del Espíritu Santo. El andar en el Espíritu me va a hacer más como Jesús a medida que camine con Él. La vida en el Espíritu, el andar en el Espíritu ya no me va a dominar la carne, me va a dominar el Espíritu. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 dijo, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Entonces, esta batalla existe, familia. ¿Está o no? ¿Cierto que sí? ¿Todos los días batallamos? Yo batallo todos los días. Todos los días me levanto en batalla. La carne quiere hacer una cosa, quiere quedarse en la casa, quiere quedarse dormido, quiere quedarse acostadito. Pero el Espíritu dice, levántate, tienes una cita con tu Padre. Tienes una cita con tu Padre Celestial.
Tienes necesidad de comer de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tienes necesidad de orar y el Espíritu Santo hace eso. Y ya no lucho por congregarme tampoco, porque el Espíritu Santo me va a mover. Quiero estar con mis hermanos, quiero estar ahí. Porque amo a mi Padre y amo a mis hermanos. Deseo estar ahí con ellos. Y cuando no estamos, sufrimos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Entonces, tenemos que estar atentos y saber que esta batalla existe. Y también algo importante, nadie puede decir que no puedes tomar una decisión porque Cristo te ha hecho libre ahora. Antes sí, antes eras esclavo del pecado. No podías tomar una decisión por ti mismo. Hoy sí. No podías agradar a Dios porque no habías creído en Cristo. Pero el día que creíste en Cristo, Cristo puso su Espíritu. El día que recibiste la gracia de Dios sobre tu vida, puso su Espíritu. Y entonces ahora podemos decidir por servir al Espíritu y no a la carne. Entonces, de acuerdo a cómo usamos la libertad, van a ser los resultados. Si lo usamos para la carne, van a tener sus resultados. Pero si lo usamos para el Espíritu, también va a tener sus resultados. ¿Cuáles son los resultados? Vamos al verso 19 de Gálatas 5. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad sexual, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, Pablo nos dice que el ocupar la libertad mal y usarla para la carne va a traer este estilo de vida, este tipo de cosas. La carne no puede engendrar nada bueno. Estas son las obras de la carne, familia. La carne no puede engendrar nada espiritual en la persona. Nada. La carne no puede traer algo bueno. La carne solo va a traer obras y esas obras son evidentes, van a estar a la vista de todas las personas. Es imposible guardarlas, imposible. Tarde o temprano, dice, ¿cierto? Vas a mostrar lo que eres. Tarde o temprano va a salir lo que soy. ¿Y sabes cuándo lo veo eso? En las pruebas. En las pruebas veo dónde está mi corazón. Israel fue probado en el desierto, ¿cierto? La pregunta es, ¿Dios necesita saber dónde está nuestro corazón o Él ya sabe dónde está nuestro corazón? Él lo sabe. Él sabe dónde está tu corazón y el mío, sabe. Pero las pruebas son para que nosotros nos demos cuenta dónde estamos. Porque no nos damos cuenta dónde estamos. Muchas veces digo, no, si estoy bien, estoy animado en el Señor, sí, hasta que llega la prueba y me muestra dónde realmente está mi corazón. Ahí sí, yo me doy cuenta y parece que no era el hombre súper espiritual que yo pensaba que era cuando viene la prueba. Hasta ahí llego y me conozco y empiezo a conocerme más y empiezo a estar más consciente de que realmente no soy un súper espiritual, la verdad. Me comienzo a dar cuenta de que no era lo que yo pensaba que era. Y Dios permite cosas a mi alrededor y usa hermanos incluso para desnudar mi corazón y para saber realmente dónde estoy.
y me doy cuenta de que realmente no era lo que yo pensaba que era. Entonces, hay en esta lista 17 evidencias que muestran una vida carnal. Cuando estás en la carne, eso me va a traer cosas concretas que van a saltar a la vista de todos. Y algo importante, una palabra importante en este pasaje es práctica. Dice que a los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y eso es una advertencia o no es una advertencia? ¿Y a quién está escribiendo Pablo? ¿A no cristianos o a cristianos? A cristianos. ¿Y a quién le está diciendo que si manifiestan esos frutos no heredarán el reino de Dios? A cristianos. Es una advertencia a cristianos. La palabra práctica es muy importante porque nos habla de un estilo de vida. Y cuando mi estilo de vida se parece más al mundo y es más carnal, entonces tengo que ahí preguntarme, ¿qué onda? ¿Estoy viviendo entonces para la carne? ¿Estoy usando mal mi libertad? ¿Estoy usando mal mi libertad? Mira lo que dice 1 Juan 3, versos 4 al 10. 1 Juan capítulo 3, versos 4 al 10. Se los voy a leer. Dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Te fijas? La palabra práctica es tan importante porque refleja un estilo de vida. Si tu estilo de vida es lo que aparece del verso 19 hasta el 21, entonces algo pasa, pues. No hay una transformación ahí. ¿Ya? Entonces, es importante que guardemos nuestra vida y nuestra libertad para Cristo. Ahora, ¿qué es lo que es lo opuesto a las obras de una vida carnal? Una vida sujeta al Espíritu. Y una vida sujeta al Espíritu también, pero no va a traer algo, pero no obras. Hay una gran diferencia entre obras y fruto. El Espíritu trae fruto. Fruto. Dice el verso 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, puedo ahora dar fruto. El Espíritu puede dar fruto en mi vida. Puede haber fruto de una relación con Cristo. Y el fruto viene como consecuencia de mi apego y de mi relación de amor con Jesucristo. El fruto no se fuerza. El fruto viene como consecuencia de una vida dependiente del Espíritu Santo. Dependiente de Jesucristo. Juan capítulo 15, Jesús dijo que nosotros teníamos que permanecer en Él para que Él permaneciera en nosotros. Es una condición. Y también hay otra condición, que si nosotros permanecemos en Él y en sus palabras, y sus palabras permanecen en nosotros, íbamos a ser limpios, iba Él a podarnos. Nosotros habíamos sido limpiados por su palabra, pero vamos a seguir siendo limpiados para llevar fruto y mucho fruto, porque separados de mí, dice Jesús, nada pueden hacer. Nada. Nada. No puede haber fruto en una vida carnal.
No puede haber fruto espiritual en una vida que está tratando de hacer las cosas a su manera, tratando de luchar con sus propias fuerzas. Tú necesitas rendirte a los pies de Jesús. Necesitamos rendirnos a sus pies. Necesitamos rendirnos a su gracia. Necesitamos llevar todos nuestros pecados y decir, Jesús, aquí están. Y depositarlos en Él. Necesitamos crucificar nuestra vida. Por eso dice, los que son de Cristo han crucificado su carne, sus pasiones, sus deseos. Ahí está la diferencia. Si yo soy de Cristo, ¿cómo sé que soy de Cristo? Porque ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Pero vivimos en un mundo en que el cristiano es carnal, que dele con vivir él. Vivir para su sueño, vivir todo para mí. Sobre todo la generación actual, que se lo dio todo fácil. Todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Pero los que han vivido para Cristo, para los que son de Cristo son distintos. Somos distintos. Los que somos de Cristo hemos crucificado nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestra carne. Y ahora hemos vivido para Cristo. Esa persona va a dar fruto. Esa persona va a dar fruto. Para dar fruto, tienes que morir. La semilla, para que dé fruto, ¿qué tiene que pasar con ella? Para que crezca un árbol y dé fruto. Tiene que morir como semilla, enterrarse en la tierra, debajo de la tierra. El cristiano, para que dé fruto, ¿qué tiene que hacer? Enterrarse. Enterrarse, morirse. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Morirse. Y va a dar fruto. Y va a dar fruto. Y el fruto del Espíritu es amor. Lo primero. Ágape. Ese es el amor que dice acá. Ágape en griego. No el amor que nosotros tenemos, la visión sentimentalista o hollywoodense del amor de Hollywood o de las telenovelas o de corintellado o de ese tipo de cosas, ¿no? No, el amor de Dios. El amor de Dios. Es el primero. Y fíjate que algo que dice que no dice los frutos del Espíritu son. Está en singular, no en plural. Dice el fruto. El. Uno. Singular. ¿Y cuál es ese fruto? El amor. Todo lo demás está contenido en amor. Todo lo demás está contenido en ese concepto, en ágape. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio, como quiera que se le llame. Entonces, ese fruto es imposible en la carne, es imposible en la vida religiosa. Cristo me ha hecho libre para dar fruto. Este fruto. Amor se resume todo el fruto. Contra estas cosas no hay ley. Qué rico eso. Qué rico eso. En realidad los maestros judíos legalistas que habían acá no podían decir nada. Porque ¿qué podían decir entre la vida de una persona que manifestaba el fruto del Espíritu? ¿Qué podían decir de ellos? Ellos buscaban agradar a Dios en la carne y se esforzaban, pero no pasaba nada. No pasaba nada. En cambio, una persona normal, común y corriente, con todos sus pecados, vino a Jesús, puso su fe en Jesús y manifiesta el fruto del Espíritu. ¿Qué podían decir ante eso? Por eso, contra tales cosas, no hay ley. No hay ley que valga. ¿Qué puedes decir ante la vida de una persona que le ha entregado su vida a Cristo y manifiesta el amor de Jesús en su vida, el gozo, la paz, la benignidad? ¿Qué puedes decir? Entonces, son los dos estilos de vida, ¿ves? ¿Carne o espíritu? Ahora, tenemos que estar conscientes de que tenemos esa lucha, familia. Tenemos que estar conscientes que está esa lucha. Que me levanto y sin duda alguna la carne va a hacer todo lo posible porque no vivas espiritualmente. Tenlo por seguro. No esperes de ti nada bueno, de tu carne nada bueno.
Siempre la carne te va a tirar para atrás. Siempre. Pero está la libertad que tenemos en Cristo de poder agradar al Espíritu, de decidir por el Espíritu, de tomar decisiones respecto a quién voy a someterme. De tomar decisiones, de crucificar mi carne, de negarme mis deseos. Por eso que dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿no? Luego dice, tome su cruz cada día, no dice una vez al año, dice cada día, no dice el domingo, cada día. Y sígame. Sígame. Entonces, esta vida no puede ser realidad sin permanecer en Jesús y en su libertad. Este fruto del Espíritu nunca va a llegar por medio de una vida legalista y religiosa. Solo va a llegar como un fruto de una relación con Jesús y un sometimiento al Espíritu Santo. Para ser lleno del Espíritu Santo tengo que someterme al Espíritu Santo, someterme a su dirección. Entonces, mira lo que dice el verso 25-26 como conclusión de hoy. Está perfecto. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. O sea, el Espíritu Santo quiere guiarnos, pero debo dejar que Él nos guíe. Está ahí el Espíritu Santo, dispuesto a guiarte. Pero debes dejar que Él lo haga, sometiéndote al Espíritu Santo, sometiéndose a su dirección y dejando la carne de lado. Por eso aquí tenemos la importancia de vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu, caminar en Él. Recuérdase que andar era como compañero, al lado, andar con Él. Entonces, hay un conflicto entre el Espíritu y la carne. Sí, hay un conflicto. Pero está la opción y la libertad que tengo en Cristo. Puedo dar fruto. Puedo dar fruto para Dios. Puedo dar fruto para Él. Pero ese fruto no está en mi carne, está en la obra del Espíritu. Y para que ese Espíritu dé ese fruto, mi vida, necesito someterme a ese Espíritu, al Espíritu Santo. Él va a dar este fruto en mi vida. Él me va a amar, a enseñar a amar así. Yo no puedo, ese fruto no es algo que esté natural en nosotros. Eso no es algo que esté natural. Tú ves el fruto del Espíritu y nada de eso está de manera natural en nosotros. Eso es algo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. A medida que nosotros vamos sometiendo más y más nuestra vida al Señor. Vamos a orar antes de tomar la cena ya. Padre, gracias por este tiempo.